Pon tu casa a punto con Colón Menaje Denda. Utensilios de cocina, portaalimentos, coctelería, repostería, tenemos de todo y de primera calidad. De la tradición a la modernidad. Todo lo que necesitas para tu cocina. Colón Menaje Denda. Trabajando para Irún desde 1962. Colón Menaje Denda, en calle Hondarribía 4. En Danea, el paraíso de las flores. Gran variedad, calidad, precio y servicio. Mejor acceso con la nueva rotonda. Amplio parking y horario. Disfruta también de las mascotas y sus accesorios. Tenemos cafetería. Abierto todos los días, de 10 a 2 y de 4 a 8 de lunes a sábado y festivos de 10 a 2. Visita nuestra web en danea.com. Profesionales reconocidos en el sector con más de 30 años de experiencia, trabajos de fontanería, instalación y mantenimiento de calderas y calentadores, instalaciones eléctricas y aire acondicionado. Ahora también nueva ferretería San Miguel, en donde encontrarás todo lo que necesites. Bienvenidos y buenas tardes. Estamos una vez más en Inversión de Arte y esta vez vamos a hablar de pintura con un invitado especial porque para nosotros nos es grato recibirlo en Inversión de Arte y es uno de los que quizás nos va a hablar de muchas índoles, tanto con el pincel con el que se puede realizar proyectos, sobre todo impresionistas o expresionistas, con mucho color, sobre un plato, sobre una jarra, pero también sobre un lienzo y sobre otras cosas que él nos va a contar. Vamos a descubrir para algunos, pero sobre todo vamos a deleitar a los que ya le conocen. Él es Carlos San Martín. Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues muy bien. Bueno, ya lo conocen. Él está ahora en el Centro Cultural Amaya exponiendo hasta el 15 de noviembre, eso es, y va a estar abierta la sala como siempre, los horarios y los días habituales de martes a domingo por las tardes, de 6 a 9, me parece, Carlos, sí. Y el domingo... 11:30 a 1:30. Bueno, Carlos, vamos a un y todo, a hablar de la exposición, conocerte un poco más tu formación. Y luego, pues esas curiosidades que me has contado sobre Porcelanas Vidasoa, por ejemplo, que a mí me parece también una etapa tuya maravillosa, donde has conocido no solamente tu posibilidad y habilidad dentro del diseño y de la creación, ¿no? en un soporte diferente al lienzo, sino que encima has tenido la suerte de poder charlar, compartir ideas, trabajar ideas de otros grandes como pues nada menos que Mariscal, Agatha Ruiz de la Prada, Nagel, en fin, etcétera, etcétera. Unos cuantos. Sí, hay bastantes diseñadores que a la empresa, pues para promocionar decorados o a la propia marca de la empresa, pues se contrataba a esos diseñadores. Y claro, yo en ese momento, en la época que la fábrica trabajábamos con esos diseñadores, era yo el jefe de diseño y me encargaba pues de estar con ellos, trabajar los decorados que ellos querían implantar en su momento y trasladarlos de lo que es la ficción, por decirlo así, de lo que ellos querían hacer a la realidad que era la porcelana que había que hacer técnicas que ellos no las podían hacer porque no las desconocían, pero que yo lo pasaba y así se llegaban a hacer los decorados. Me imagino que momentos inolvidables, porque claro, esas personas... en fin, son de otro planeta, como digo, ¿no? Sí, la verdad es que sí, porque son personas normales, ¿no? Lo que pasa es que en su momento, por el auge que ellos tenían, por ejemplo, cuando trabajábamos con Mariscal, eran Mariscal Peret, Agatha Ruiz de la Prada, Sibila y André Ricard, creo recordar, que eran los que en ese momento estaban... Y bueno, pues... trabajábamos con ellos, pero trabajábamos muy seguidos. Es decir, lo mismo estaba con uno que a la semana siguiente estaba con otro, o la misma semana estaba un par de días, o Agatha de la Prada, que muchas veces venía aquí, vino 3 o 4 veces. Y estaba casi una semana y bueno, pues se hospedaba en Fuenterrabía, en Oñarbi, vamos, y teníamos que estar con ella, incluso algunos días, alguna vez que vino con sus hijas, con Cosima y con... Bueno, Cosima tenía otra. Y era pequeñita, entonces, bueno, pues, quiero decir que era ayudarles a lo que era la labor de los decorados que ellos querían hacer y a la vez casi de acompañante, de cenar o comer con ellos y, bueno, pues,
llegas a entablar una amistad y una relación que, bueno, que la verdad ha durado unos cuantos años. De hecho, Agatha Ruiz Labrada hasta hace unos pocos años me han mandado cosas, o para mis hijas, o vestidos o cosas de esas. Bueno, estupendo. Yo creo que volveremos a este tema porque me ha parecido exactamente muy largo. Pero vamos a hablar sobre todo y principalmente de la exposición, Carlos. Me he llevado una sorpresa muy grata porque, bueno, sabía que hacías paisaje y me he encontrado con una pintura que linda entre Rousseau y quizás un Montes Iturrioz. No sé, estás ahí entre los dos y la verdad es que me sorprende mucho cómo me explicabas esa manera de estudiar la luz, cómo entra en el paisaje, cómo define por momentos ciertos huecos y los demás los deja como medio difusos, ¿no? Y eso se consigue con la pintura. Sí, porque bueno, a mí es que la luz es mi tema principal, por decirlo así, de los cuadros, que es de que yo intento reflejar los momentos que veo. En alguna ocasión ya les voy a decir que los que nos dedicamos a pintar vemos cosas que otros no ven. En realidad, no solo por el paisaje en sí o el motivo, sino por la luz, que uno va pasando 3 o 4 veces por un mismo sitio en distintos horarios del día y ve distintas luces. Y el que pinta, pues al final le gusta una zona de luz. Luego, el pasarlo al lienzo, ya está la técnica, lo que cada uno conozca o sepa hacerlo, ¿no? Y eso ha sido siempre mi función principal, el querer trasladar la luz que a mí me ha gustado, ya sea muy fuerte, más pequeña, de nublosa o de lluvia o de pleno sol. Y bueno, pues intento hacerlo y lo que tú has dicho, si hay que dejar alguna zona un poquitín como más perdida o un poco más oculta, para darle luz a donde yo creo que tiene que ser, pues lo hago. Bueno, como ustedes van a venir a ver la exposición, se van a encontrar en el Centro Cultural Amaya 3 salas repletas de obra de Carlos San Martín. En realidad son 38 obras solamente. 38, sí. 2 pertenecen al Ayuntamiento. Sí, son de patrimonio municipal y bueno, el resto pues, son cuadros, 30 más o menos los he realizado en este último año y medio, porque es cuando me comunicaron que tendría el Departamento de Cultura del Ayuntamiento al hacer la exposición aquí en La Maya, y me he puesto a fondo con él. Y los otros pues son cuadros que los 6 o así que tenía yo en casa. Pero bueno, en realidad son prácticamente, menos esos 8 cuadros, son todos recientes, hechos con mucha alegría, conciencia, los he hecho a gustísimo, es decir, los he pintado la exposición que más a gusto he pintado y más a gusto y estoy del resultado final, porque creo que me ha quedado bastante bien, para mi parecer. Bueno, una puesta en escena realmente de calidad, creo que hay que clasificarlo así, pero de calidad porque la pintura ya es de calidad, Carlos. Entonces, claro, luego ya colocar es simplemente ser justo con el espacio y sobre todo que la obra se asiente perfectamente en lo que es pues este lugar. Que el lugar es especial, es decir, es un sitio. Los cuadros pueden ser buenos, regulares o, bueno, no voy a decir malos, pero pueden tener distintas categorías. Pero aquí lucen bastante más, aún los peores, por decirlo así, porque el espacio es un enclave bastante agradable de ver, tiene espacio, tiene luz. Y la verdad es que encima los que montan aquí las exposiciones del ayuntamiento, los que se encargan de eso, son unos expertos, es decir, tienen un manejo en colocar los cuadros que te asombras y quedan muy bien, la verdad es que queda muy bien. Bueno, pues ahora voy a brindar un poco un saludo a estos técnicos que instalan efectivamente y ayudan a colocar la obra, Carlos, José y demás. En fin, ya veis que bien hablan de vosotros y es verdad, hay que reconocer que es una labor de equipo. Sí, de equipo, además es que lo tienen ya todo para cómo colocar los letreros, las alturas de los marcos, las pilas, dice que son unos expertos, es que lo tienen ya como, lo hacen como si fuese una cosa sencillita, pero luego tú miras el resultado y es que pero si es que está asombroso, la medida todo, milimetrado, los espacios, muy bien, la verdad es que yo me he quedado asombrado de cómo lo hacen, porque he estado un ratito con ellos, y luego los cuadros, como me gustan, como me han quedado, pues los veo maravillosos. Es que la verdad es que estoy enamorado de esta exposición que he hecho. Bueno,
pues nos alegramos que estés también tú satisfecho de este resultado. Vamos a hablar de los temas, Carlos. Bueno, eres de Irún, ¿de acuerdo? Y bueno, pues vemos sobre todo, ¿no? Vemos obra paisajista donde podemos recordar pues nuestros rincones más identificables, ¿no? No, son rincones prácticamente de la gente que viene, algunos que me han comentado, dice, joder, sí que son sitios que conocemos tanto porque hemos o nacido o vivido por allí, que es que, digo, pues eso, es que yo en realidad cuando me propusieron hacer la exposición pensé en Irún, que es decir, digo, va a hacer una exposición dedicada a Irún principalmente, aunque hay cosas de fuera, pero bueno, el entorno de Irún también es Irún. Entonces, bueno, pues principalmente los que he pintado en este año y medio son temas relacionados con Irún principalmente, porque me gustaba que fuese, y además eso, yo he nacido aquí, he ido en un montón de sitios, yo suelo andar mucho con la bici, me gusta andar en bici por la montaña, y la mayoría de los temas que hay por aquí son temas que yo los he visto 1, 2, 3 o hasta 5 veces con la bici, los voy sacando apuntes, voy buscando los momentos de luz que yo he dicho antes, pero casi todos los he hecho andando con la bici, porque muchos son de monte y yo por los montes voy con la bici. Y si no es por el monte, es también por aquí, por la ladera del Bidasoa, por las orillas, y así que son cuadros hechos a conciencia de Irún, porque son de aquí, porque me gustan a mí, porque he nacido en el barrio de Ventas, pero bueno, es perteneciente a Irún. Y es lo que quería hacer desde el momento en que me lo propusieron. Carlos, yo lo que veo al escucharte sobre todo es emoción, mucha emoción por bueno, este resultado, por esta entrega. Y ahora la pregunta quizás es un poco difícil de contestarla con ese mismo peso, ¿no? ¿Es posible conseguir lo que un paisaje en vida, ¿no? O sea, vivo, que está ahí de enfrente tuyo, emocionar como te emociona, conseguirlo con la pintura? ¿Crees que eso es tu deber o es otro? Bueno, yo creo que sí, es en este caso mi deber o el que está pintando. El cuadro, el espectador que viene a ver un cuadro, la persona que viene a ver un cuadro, puede verlo de muchas maneras, entendiendo o no entendiendo, le guste o no le guste, o yo qué sé. Pero si tú le das unas pautas para que por lo menos el cuadro lo vea como tú has querido o has intentado hacerlo, pues buscando el tono de luz o por la profundidad o la atmósfera que en ese momento le has querido dar, pues le estás ayudando un poquito a que por lo menos el cuadro, si no entiende, como mucha gente dice, es que yo no entiendo, pero me gusta o no me gusta, pues por lo menos le estás ayudando a que vea el cuadro con otro espíritu o que con otra sensación de que por lo menos, pues mira, pues me gusta o no me gusta porque está, yo qué sé, muy hecho o poco hecho, pero por lo menos que le dé unas pautas para que el cuadro lo contemple con conocimiento, aunque no lo tenga. Mi lectura, cuando entro en esta exposición, es siempre dándome cuenta que has querido realmente buscar el lenguaje de la luz. Y es realmente lo difícil de conseguir, porque lo que primero nos llega es el paisaje. Hombre, esto es el rincón de tal, ¿no? Aquí estamos, pues no, zonas que lo primero que vamos a decir, hombre, esto es Irún. Pero si decimos a nuestros telespectadores, pero cuidado, que en realidad es una excusa para que el pintor, en este caso tú, Carlos, nos haga sentir la luz como es aquí, eso es un estudio ya mucho más serio, ¿no? Sí. Yo es que ya te comentaba antes que yo llevo exponiendo desde el 1980 y donde he ido, y donde he hecho exposiciones, siempre he mirado las luces, los entornos antes de hacerlo. Es decir, yo no hago los cuadros una vez que lo he visto un momento. Los cuadros están, como la mayoría creo, por lo menos bastante gente que conozco que pinta, estudiados un poquito. Entonces estudias eso. Si la luz es lo que te gusta, pues estudias el momento de la luz, la sensación que te va a dar a ti, para luego trasladársela al que lo vaya a ver. Y yo en realidad es lo que hago. Es decir, yo cuando he expuesto en Oviedo, por ejemplo, pues estuve una semana y algo allí, me hospedé en un hostal allí cerca de Oviedo y estuve pintando cuadros de hórreos y de rías y cosas, contemplándolos, pues eso, viendo cómo hago aquí. El tema tiene que ser con la luz de mañana.
pues me voy 3 o 4 veces por las mañanas y hasta que no saco el tono o la luz que yo quiero sacarlo, pues no paras. Y eso es lo que tú tienes que darle luego al espectador, que decir, que lo vea, por lo menos con lo que tú lo has querido hacer. Un método de trabajo, está claro, en donde el artista tiene que enfrentarse a su interrogante, y es cómo buscar ese color que efectivamente determina una hora del día en este rincón, en este espacio. Y claro, puede ser donde hay hoja, pero puede ser donde hay pared, donde hay vías de trenes que estamos viendo, el mar, lo cual me parece un abanico de posibilidades muy diferentes, y yo me imagino que también dificultosos. ¿Cuál es el tema que tú, al realizar ese enfrentamiento, esa búsqueda, has dicho, ostras, lo mismo me rindo? Hombre, para mí los más complicados son las marinas. Bueno, las marinas o tema con costa de marina, porque en realidad la marina es un movimiento, que es decir, tú estás pintando algo que está constantemente moviéndose, y entonces ahí sí que tienes que hacer un planteamiento de estudio adecuado al cómo entra, cómo sale, cómo choca, cómo entra. Quiere decir que tienes que estar constantemente viendo eso durante un tiempo. Yo me he tirado horas, y así, pero literal, horas viendo cómo chocan las olas en las rocas sin pintar, solo viendo, y cómo choca, y cómo choca, y cómo choca. Entonces, pues al final, en la retentiva vas quedándote lo que tú quieres que salga. Y ya es complicado, es decir, para mí es lo más difícil. Los otros temas, pues yo creo que se me dan bastante bien, por decirlo así, porque también me ayudó bastante lo que hacía con lo de la fábrica. Es decir, que yo he tenido que pintar muchos paisajes en porcelana, y eso me ha ayudado a sacar perspectivas, luces, bastantes cosas. Es decir, y eso me ayudó bastante. Y ahora pues dominas, por ejemplo, alguna serie de cosas, como en su época dominé, porque creo yo que lo hacía bastante bien, los bodegones, y he estado ya unos años que he hecho bastantes menos, y de hecho ahora hago bastantes menos bodegones. Y hago más paisaje porque, bueno, pues que has cogido más soltura y, bueno, pues te salen mejor y porque te gustan. Bueno, no será quizás, Carlos, que el bodegón, ya sabemos los un poco entendidos en pintura, el bodegón era aquel ejercicio que el maestro no tenía que, bueno, pues practicar mientras le llegaba el encargo del retrato, del paisaje, y entonces pues había que poner una naturaleza muerta en el estudio, copiarla para no perder la mano. Y ahí estaba el estudio, ¿no, Carlos? Efectivamente. Eso se hacía bastante porque es que es así, es la realidad. Ahora también, en cierto modo, es también un poco modas. Es decir, que las modas cambian por las personas y por el tiempo. Ahora las personas, los jóvenes, por decirlo así, tienen menos sensación de artístico, de visual, me refiero, de verlo, y de adquisición de obras. Entonces, bueno, pues antes las personas que podían ver las exposiciones y que podían comprar obras, les gustaba temas para en casa. Y claro, te decían, ¿cómo va a poner un campo, yo qué sé, en la cocina? O no sé, pues un bodegón, ¿no? Y al final te llevaban, sin quererlo, a temas que eran cotidianos o más hogareños, y ya se hacía bodegón. Poco a poco ha ido cambiando, vamos, eso cambia como todo. Bueno, son efectivamente épocas, en donde el cliente, pues lo mismo, pues tira más hacia el paisaje o hacia el retrato. Sí, retrato también he hecho aún. Sí, bueno, esa es mi nieta. Pero sí he hecho. Ha habido momentos en que he hecho también unos cuantos. Es decir, lo que pasa es que, bueno, debe ser como todo. Al final el retrato, que es bastante ingrato, por lo menos en los que yo sé pintar, porque ahí influye mucho el criterio del modelo, y el modelo nunca está conforme con la interpretación que uno hace, o la nariz, o la ceja, o sea, y es complicado por eso, pero bueno, es complicado y porque la técnica también requiere una complicación, pero si lo haces bien, al final lo haces, ¿no? No hay problema. Pero sí, pero es más complicadito. Bueno, me estaba riendo porque ahora cuando has comentado lo de la nariz, me acordaba de Francisco de Goya, que sí que los pintaba tal como eran, y claro, siempre venía la bronca luego del cliente, del rey. Bueno, en fin. Mira, sin embargo, Carlos, me ha sorprendido cuando me has comentado esa época hiperrealista, que llegaste hasta hacer unos 30 cuadros, decías, ¿no? Sí, fue en el 80, y es que no sé exactamente ahora, porque bueno, igual si miro algún cuadro lo veré, pero yo creo que fue entre el 84 y 89, 85 y 86, algo así. Sí, pinté 20 o 30 cuadros de formato, bueno,
alguno un poco más grande, pero más o menos así, de 30 por 40 o 46 por 38, cosas así. Y de tema de hiperrealismo, pero también lo que hablábamos antes, la mayoría eran de tipo de bodegones, eran relojes o eran copas de champán con uvas o cosas así, o fruteros con fruta, claro, fruteros de cristal. Pero eso fue una época que yo precisamente los pinté porque vi una exposición en Socoa, en la Galería de Madrid, que había un pintor valenciano que tenía playas, arena, con cosas hiperrealistas, y me gustó tanto que digo, bueno, pues voy a pintar a ver si soy capaz también de hacer eso. Y sí, bueno, hice una época, me gustaron, tengo 3 o 4 que me quedaron, el resto ya no los tengo, y me gusta verlos de vez en cuando, pero verlos, ponerlos no. Bueno, desde luego es verdad que un estilo trae una inquietud, otro seguramente otra cosa. Y como decía Pepe Ceiza, nos comentaba en su entrevista anterior, nos decía, es que ¿por qué tiene que ser un pintor per se en un estilo, ¿no? O sea, si yo quiero un género, una expresión, incluso un tema, no tengo por qué estar toda la vida con esto, ¿no? Y es un poco lo que estás comentando, que a la vez de que yo hago un cambio, es que sigo buscando. Y luego ese cambio me puede aportar para donde yo más me encuentro, es algo que el otro estilo me ha dicho. Y, oye, pues lo mismo, vuelvo a mi impresionismo, pero ya con otra manera de mirar, ¿no? Sí, porque se aprende, en realidad aprendes de todo y el aprender implica en que puedes elegir, puedes buscar alternativas a los gustos tuyos o a los gustos del cliente. Todo eso es importante y el enclavarte o estacionarte en un tema o en una técnica, pues tampoco es, no sé, yo pienso que es bueno ir cambiando, ir estudiando un poquitín y ya llegará un momento, como en este caso yo creo que a mí, por ejemplo, me ha llegado, que ya he decidido, que sí que me gustaba en esta exposición, la he pintado a gusto precisamente porque he pintado lo que a mí me ha dado la gana. Ya sé que siempre se pinta lo que a uno le da la gana, pero hay veces en que está un poco uno condicionado pues por una galería o por un cliente determinado y al final uno ni pinta los colores que quiere, ni el tema que quiere, ni porque también muchas veces hay que vivir. Bueno, muchas veces no, siempre hay que vivir. Y el vender también es importante porque te da de comer. Entonces, bueno, pues si hay que hacerlo, se hace. Lo que pasa es que, bueno, si llega un momento en que dices, bueno, pues ahora quiero pintar lo que a mí me va a salir, me salga de un estilo, me salga de otro. O sea, no estoy pintando en qué estilo tengo que pintarlo, sino cómo me salga. Carlos, como un artista no se jubila nunca, entonces, claro, efectivamente, pues la vida le es muy larga si tenemos la suerte de tener una salud excelente y entonces, pues evidentemente tendrás distintas etapas donde tú vas a pasar y habrá algunas que te irán divinamente y te resultarán impresionantemente buenas, primero porque has encontrado lo que buscabas y segundo porque lo mismo incluso has vendido todo, ¿no? Pero hay otras que lo mismo eran las que más te gustaban y no has vendido nada o poco. Y esto me imagino que tú ya te vas a encontrar en esas fases, ¿no? Sí, ha pasado. Sí, ha pasado, sí. Ha pasado alguna vez, sí, pero lo que pasa es que pasaba antes más porque hubo una época que evidentemente todos los conocemos, que antes se vendían bastante mejor los cuadros. Y bueno, incluso yo he expuesto bastantes años en Ondarbi, por ejemplo, en la Galería Movillán. Y en Ondarbi pues había bastantes más galerías de las que hay ahora, por ejemplo. Y era, pues eso, más fácil. Era más fácil de vender y a la vez, al ser más fácil de vender, pues las técnicas o lo que decíamos antes, los temas principalmente o la forma de pintar, condicionaban porque la gente venía buscando un tema concreto o un color concreto o una barquita concreta y no veía otra cosa. Quería barcas y quería barcas y había que pintar barcas. Me das una alegría tremenda porque por primera vez después de 2 años y medio que llevo entrevistando a distintos pintores, eres el primero que me dice que esta crisis de alguna manera nos beneficia. Y es que como ya sabemos que la venta va a ser complicada, pues ahora sí que voy a pintar lo que quiero, como quiero, pero no porque sí, sino porque realmente el artista se lo toma muy en serio su trabajo y ahí es cuando él hace lo que quiere
entre comillas, lo que quiere es realmente donde él está diciendo su capacidad, ¿no?, de investigación, su capacidad de entrega, pues a pesar de las vacas flacas que estamos, ¿no? Sí, es que no se puede negar la evidencia, quiero decir que eso son cosas, por suerte los que nos dedicamos a esto y a más cosas que están relacionadas con lo que es, en este caso la pintura, que es mi caso, pues bueno. Las cosas que son clases, dilo, porque yo creo que Sí, ¿no? bueno, doy clases de pintura, pinto porcelana, que sigo pintando porcelana, pinto abanicos. Mira, vamos a dar tu página web. ¿Te importa que la digamos? La página web es www.carlossanmartin, todo seguido, con 2 S, .yindo, que es JIMDO, yindo.com. Y ahí vamos a ver todo lo que eres, ¿no? Todo lo que puedes hacer. Toda mi obra, en realidad, yo de hecho, puedo decirlo ahora, si los que entren lo vean, he pintado piscinas, quiero decir que he pintado murales, he pintado de todo, quiero decir que fachadas y cuadros pequeños, cuadros grandes, y ahí en realidad pueden ver que yo me dedico a la pintura, que yo digo, yo siempre vivo de los pinceles, porque llevo muchos años pintando, pero no del óleo exactamente, sino de todo lo que está rodeando al tema de la pintura. Y bueno, y la verdad, creo que en ese aspecto soy bastante privilegiado porque llevo unos cuantos años, no voy a decir que soy rico, que no lo soy, pero vivo y me mantengo y bueno, pues la verdad es que disfruto haciendo lo que hago y de hecho me da de comer. Pues estupendo, una suerte. Y tengo una curiosidad, vamos a volver un poco a porcelanas, pero nada, es porque tengo la curiosidad de que me digas cómo es Andrés Nagel. Pues es majo, que si yo las veces que he tratado con él, que traté unas cuantas veces cuando estábamos haciendo, de hecho la primera idea que él tenía era una vajilla con crestas. Y, la tengo. Sí, que es azul, verde y plata. Y entonces, claro, esa la pinté yo la primera, porque él no sabía cómo, a ver, esto cómo pongo yo estas cosas. Y bueno, pues disfrutamos bastante, porque claro, él quería unos colores, yo se los daba, él quería una interpretación, él traía los dibujos pintados en papeles, bueno, en cartulinas, y él creo que también pintó alguna vez, alguno de ellos, para que viese, porque además eso, la plata, tú la pintas, es un color rojizo y luego sale plata, quiere decir que al cocerlo, y los colores lo mismo, entonces bueno, pues fue bonito, a mí yo la verdad es que lo pasé muy bien con Nagel. Luego sé que tuvo unos problemas con Vidasoa, con cuestión de royalties y cosas de esas, pero el tiempo que yo traté con él, que fue, pues yo creo que fueron 2 o 3 años, bien, lo pasamos bien, y era un señor bastante majo, bueno, digo señor porque es un poco más mayor que yo, pero... Pues no, es la envidia de que, bueno, algún día a ver si lo puedo tener aquí conmigo y que me haga una clase magistral solamente, que hable él solo y nos cuente. Pero contigo también, Carlos, ha sido una gran sorpresa. Estoy encantada de haberte hecho esta entrevista. Por favor, vengan ustedes a ver esa exposición. Está hasta el 15 de noviembre. Es un placer ver cómo una persona es capaz de hacernos sentir la luz, el calor, el frío, que lo consigues. Y sobre todo, bueno, pues esta dedicación tan sutil que tienes con el pincel y arriesgada también, Carlos, porque hoy ya sabemos que esta forma de trabajar la pintura está un poco caduca. Pero cuando uno trabaja bien, yo creo que tenemos que tener ese respeto hacia el artista y entenderle que él, pues sí, es verdad, está en el 2015, pero ¿por qué no voy a pintar impresionista, no? Efectivamente, yo creo que es que la moda en la pintura viene, entra, sale y se va, pero no porque uno esté avanzando en los años, no por edad, sino en los años de 1900 o del 2000 al 2015, haya que evolucionar la pintura a más abstracta o a más suelta o a más no sé qué, porque los años vayan avanzando y sean como más actuales. La pintura es la pintura, sea clásica, sea moderna o sea impresionista o sea sin nada. Entonces, yo creo que lo que hace falta es que la que se pinte esté bien pintado, diga algo al verlo y luego, bueno, los gustos está para eso, para que el que le gusta lo ve y lo admira y el que no, pues lo deja, lo pasa, se va sin mirarlo y ya está, y mirar otra cosa que le gustará, pero al que le guste seguirá viéndolo en el 2000, en el 2015 y en el 2040. Quiero decir que no creo yo que la pintura, porque sea ya 2030,
haya que pintar 2 rayas y un puntito. La pintura es pintura siempre. Carlos San Martín, pintor, muchísimas gracias y enhorabuena. Estamos encantados. Muchas gracias y a vosotros, y espero que la gente disfrute lo mismo que yo he estado haciéndolo cuando he pintado. Pon tu casa a punto con Colón Menaje Denda. Utensilios de cocina, portaalimentos, coctelería, repostería, tenemos de todo y de primera calidad. De la tradición a la modernidad. Todo lo que necesitas para tu cocina. Colón Menaje Denda. Trabajando para Irún desde 1962. Colón Menaje Denda, en calle Hondarribía 4. En Danea, el paraíso de las flores. Gran variedad, calidad, precio y servicio. Mejor acceso con la nueva rotonda. Amplio parking y horario. Disfruta también de las mascotas y sus accesorios. Tenemos cafetería. Abierto todos los días, de 10 a 2 y de 4 a 8 de lunes a sábado y festivos de 10 a 2. Visita nuestra web en danea.com. Profesionales reconocidos en el sector con más de 30 años de experiencia, trabajos de fontanería, instalación y mantenimiento de calderas y calentadores, instalaciones eléctricas y aire acondicionado. Ahora también nueva ferretería San Miguel, en donde encontrarás todo lo que necesites.